Así que muy buenas Muy tardes a bien. todos. Hoy para tratar toda la problemática en Medio Oriente, pero en particular las consecuencias, la situación, después del ataque salvaje que hizo Hamás el 7 de octubre del 2023. Para eso nos está acompañando hoy Fabián Calle. Fabián, que es integrante también de este observatorio, profesor de la Universidad del SEMA y además un muy conocido analista internacional y en temas de defensa. Así que es un placer, un gusto que nos acompañe hoy para este, detallar y analizar lo que él está viendo en estos momentos en Medio Oriente, en Israel, y qué podemos esperar en un futuro inmediato. Así que Fabián, te cedo la palabra. Quería Muchas gracias. agregar, perdón, quería agregar el tema de las preguntas y respuestas están en la base del Zoom y a través de ella van a hacer las preguntas y respuestas y después así todo va a facilitar también vos, Fabián, tenés acceso a las mismas llegado el momento. Ahora sí, gracias, O en el gracias, chat, Fabián. el que le quede más como el chat también puede O el chat meterlo también, ahí. sí. Buenísimo. Gracias, Claudio. Gracias, Ale. Como siempre, una alegría, un honor participar en el OSID, una de las grandes iniciativas de los últimos años de la UCEMA. Bueno, empecemos un poquito haciendo un balance de una guerra que no terminó. Ha dejado atrás la etapa más violenta y virulenta de los choques, pero ya de hace un par de semanas seguimos teniendo ataques israelíes en zona de Gaza o ataques contra mandos de Hamas hace pocos días en el Líbano y ataques a su vez israelíes en el Líbano contra logística iraní y de Hezbollah. O sea, hemos pasado de una guerra de alta intensidad en dos frentes a una guerra de baja intensidad, pero cese al fuego todavía no hay, total. Falta la entrega de una cantidad importante de cadáveres de rehenes y de rehenes que todavía están con vida o se cree que están con vida. La famosa tercera y cuarta etapa de lo negociado por Estados Unidos en el último tramo de Biden y puesto en ejecución por la administración Trump, con una fuerte presión sobre el gobierno de Israel y una amenaza de ataque militar a Hamas. Bueno, se cumplió la primera y segunda etapa, pero los otros pasos no se han concretado, ¿no? Entonces esta idea de hay que tener cuidado con decir, bueno, hagamos un balance de lo que pasó y este es un conflicto que se cerró y ya se pueden ver eh, líneas de demarcación o, bueno, esto todavía es un escenario voluble y gelatinoso que se puede reencauzar hacia el proceso de paz o alto el fuego, mejor dicho, que se negoció y que se aceleró en enero, diciembre-enero, con la llegada de Trump, o que puede volver a desmadrar, ¿no? Yo me inclino por pensar que no se va a desmadrar a nivel de los últimos años o del año pasado, pero tampoco es un paseo de rosas como algunos pensaban que iba a fluir. Entre otros motivos, porque las dos estructuras, Hamas y Hezbollah, no han sido militar y geopolíticamente derrotadas. Han recibido golpes inmensos, han perdido a varios de sus principales mandos, incluyendo el jefe religioso, político y militar de Hezbollah y el jefe político militar de Hamas. Eh, el listado de mandos de Hamas y de Hezbollah eliminados es masivo. En el caso de Hezbollah, el propio búnker secreto y supuestamente
imposible de encontrar, fue atacado masivamente, matando a Nasrallah y a muchos de sus colaboradores y familias. El gran puente logístico que era Siria para Hezbollah y también para Hamas, ha caído, en parte ha caído con el derrumbe del régimen de Assad, pero tampoco Siria es un escenario que esté homogenizado, siguen las facciones, el ex Nurra, aliado al ISIS, mutado en un ejército bien visto por Turquía y con diálogo con Estados Unidos, controla parte del país, especialmente la costa y Damasco, pero tenemos milicias kurdas, tenemos milicias chiitas, pero no deja de ser un golpe para Hezbollah y para Hamas la caída del régimen de Assad, que era un proxy, un aliado, una autopista, una base para estas dos organizaciones aliadas filo-iraníes. Por lo tanto, el escenario obviamente es bueno para Israel, ha caído Assad, Hamas ha sido golpeado duramente, Hezbollah ha sido golpeado duramente. El intercambio de fuegos que hicieron Israel e Irán el año pasado, Israel demostró una gran capacidad de destruir áreas sensibles, como el aparato de defensa aérea. No se animó a atacar lo nuclear, pero atacó una ex base nuclear ligada al programa nuclear, básicamente en Parchín, donde se hacían cabezas de combate eventualmente para hacer una cabeza nuclear, que ya había sido descubierta por la OIEA, con ayuda de inteligencia americana israelí, y Israel atacó como diciendo: te ataco esta que está vacía y la próxima te ataco las que están en funcionamiento. La contracara de eso es que si uno mira, según las propias fuentes israelíes, no hay que ir a fuentes de propaganda de Hamas o iraníes, Hamas ha recuperado la totalidad de sus fuerzas combatientes, ha perdido alrededor de 25.000 hombres y se calcula que ha reclutado 20.000, poco más, poco menos. Quizás con menos entrenamiento, quizás más jóvenes, quizás con menos experiencia de combate, pero en un espacio tan reducido y con todo el aparato militar israelí sobre ellos, más el apoyo de inteligencia americana, que jamás haya logrado reclutar el 80-90% de todas sus bajas, no deja de ser verdaderamente impactante. El otro elemento es que este proceso de cese al fuego que forzó Trump en enero nos exhibió un Hamas que está en el terreno, ¿no? Camionetas, uniformes, ametralladoras en buen estado, uniformes en buen estado, botas de combate, un gran despliegue logístico, decenas de vehículos, y la capacidad de esconder a decenas de cadáveres y de rehenes todavía, pese a toda esta lluvia de fuego de Israel. Hay que mantener en un territorio tan pequeño decenas de cuerpos y de rehenes vivos. No es fácil. El otro elemento es que lo que muestra la historia es que la decapitación de estas estructuras son un golpe duro, pero no son terminales. Estas estructuras tienen la capacidad de renovar, y a veces los cuadros nuevos son más salvajes y más inteligentes que los cuadros muertos, ¿no? Veremos si es el caso de Hamas, de Hezbollah. En el caso de Hamas, asumió el hermano del mando abatido, que tiene fama de ser una persona bastante capaz en el manejo de la organización. Por lo tanto, creo que lo primero que hay que hacer es evitar algunos exitismos de un lado y del otro, ¿no? Esta idea de Hamas y Hezbollah fueron borrados de la faz de la tierra, no. Y el otro exitismo es
Hamas y Hezbollah están mejor que nunca, toda la campaña israelí fue en vano, tampoco, ¿no? Creo que hay que navegar en un tono, en tonos grises, quizás un poco más cercano, un poquito más cercano al optimismo israelí. Entre los motivos que yo veo que Hamas, Hezbollah y el propio Irán tienen una actitud desafiante en las últimas semanas, pese a las amenazas de Trump, yo creo que se combinan varias cosas. Y es un gran dilema que vive Israel hoy. El dilema es que cuando baja la intensidad del combate, cuando el clima de guerra se aligera, se modera en Israel, emerge el caldero político que hay ahí adentro. De una guerra abierta de Netanyahu con una parte importante del electorado y con los aparatos permanentes de Israel. Fuerzas Armadas, Shin Bet, Mossad, intentos de echar al jefe del Shin Bet, un pleito constitucional de la Corte Suprema diciendo no lo puede echar, él diciendo que lo va a echar igual, mandos militares y de inteligencia retirados y algunos muy recientemente retirados con críticas virulentas a Netanyahu y su gobierno, procesos que se retoman en la justicia contra Netanyahu y su familia y otros que aparecen nuevos como el financiamiento ilegal que según la justicia israelí había recibido Netanyahu y algunos miembros de su entorno. O sea, todos los problemas que fueron tapados o postergados o pateados para adelante después del 7 de octubre, el 23, para no distraer al país en un clima de guerra, afloraron otra vez. Y en algunos casos acentuado, porque hay un nuevo frente de pelea entre Netanyahu, su entorno, sus aliados y sus rivales políticos y las agencias permanentes, que es quién carga con la responsabilidad del 7 de octubre. Quién es el culpable de la mayor tragedia israelí desde la Segunda Guerra Mundial. Cada uno se tira carpetazos, Netanyahu le tira carpetazos a las Fuerzas Armadas y a la inteligencia y las Fuerzas Armadas, de manera directa o indirecta, le echan la culpa a Netanyahu y a su equipo. Entonces, tenés por un lado, el ejército llegó 7 horas tarde a la zona de operaciones en la frontera con Gaza, información que se conoció ayer, y por otro lado, desde la inteligencia y las Fuerzas Armadas, hubo media docena de avisos al poder político que algo estaba pasando en Hamas, en Gaza. Después está este tema de Qatar, que es un tema sensible, porque una de las decisiones que tomó Netanyahu antes del 23 fue cómo usar la influencia política y económica de Qatar para moderar a Hamas. Entre otras cosas, con un programa donde 20.000 o más palestinos cobraban un sueldo pagado por Hamas, pagado por Qatar, para hacer trabajos no calificados dentro del territorio de Israel. O sea, un influjo de plata importante para 20.000, 30.000 o más familias palestinas que cobraban un monto importante para lo que suelen ganar en la zona de Gaza, a cambio de actividades de manutención, de trabajo de logística, trabajo de todo tipo no calificado en
en Israel, especialmente en el sur. Hoy lo que sabemos que no muchos, no la mayoría, pero unos cuantos cientos o miles de los que entraban todos los días a Israel, por motus propio o por indicación o por ambas, iban recolectando con sus celulares información de inteligencia, fotos, filmaciones de puestos de control, de checkpoints, ¿no? Un trabajo de inteligencia bastante capilar que permitían estos cientos de trabajadores palestinos que en realidad pertenecían a Hamas o eran controlados por Hamas para tener una información capilar de inteligencia de la zona sur. Eso a su vez en todo un planteo que empieza a ver sobre el profundo descuido que tuvo Israel, básicamente Netanyahu, que fue el que gobernó largamente los últimos años, de tener solo el 10% o menos de la capacidad militar israelí en el sur. Esta idea que el sur era un lugar seguro. Con una frontera basada en tecnología, en cámaras, en sensores, sin minas antipersonales, sin minas contra vehículos pesados, ¿no? Una vez hablaba con un israelí en Israel, me decían, ¿para qué vas a poner minas antitanques si no hay tanques? ¿No? Y mi respuesta es sí, pero hay topadores. Bueno, varias topadoras fueron usadas por Hamas el 7 de octubre para romper los cercos. Un exceso de tecnología y falta de recursos humanos, ¿no? Los drones de Hamas destruyendo con explosivos las torres de video y un alistamiento muy lento de respuesta, ¿no? Según el informe de ayer, estamos hablando de una demora de 7 horas. Y a su vez esa sensación de seguridad en la zona sur se refleja en la existencia de una fiesta electrónica con miles de jóvenes a 4 kilómetros de la frontera. Uno no se imagina una fiesta electrónica con 5.000, 6.000 jóvenes israelíes a 5 kilómetros de la frontera con Hezbollah en el Líbano, ¿no? Ahí había una sensación, una especie de Lollapalooza a 4.000 metros de organización, de una organización política militar que se juramenta todos los días a exterminar al Estado de Israel y a todo el pueblo israelí, ¿no? Entonces, acá hay un trade-off que tiene el gobierno de Netanyahu, que es un gobierno que tiene una mayoría parlamentaria muy estrecha. Ahora la amplió un poco más, porque Ben Gvir volvió, como se empezaron a lanzar bombas, su partido de él de ultraderecha volvió a la coalición porque prometió que cuando volvieran las bombas, él volvía a la coalición. Que si se acaba la bomba, él se va de la coalición. La presencia de Ben Gvir está ligado a que haya bombas que caigan sobre Hamas y Hezbollah. Hasta Ben Gvir volvió, Netanyahu tenía la ventaja de 2 legisladores nada más. Entonces una coalición extremadamente reducida y muy dependiente de la extorsión de los partidos más ultras de la coalición, ¿no? Pues es una coalición mínima, cualquier partido puede producirle una crisis. O sea, un gran poder de chantaje de los grupos más ultras se deriva de esta realidad. Entonces, el trade-off que hay es, si baja el nivel de virulencia armada contra Hamas y también contra Hezbollah, pero básicamente contra Hamas, un pedazo de la coalición se va, como pasó antes, porque no está de acuerdo con terminar la guerra antes del exterminio de Hamas y de Hezbollah, y a su vez vuelve a aflorar las marchas contra la politización de la justicia, contra la corrupción de Netanyahu y su familia, generales y ex miembros del aparato de inteligencia haciendo denuncias fuertísimas contra Netanyahu y su familia, él echando
nada más y nada menos que al ministro de Defensa, echando al jefe del Servicio de Inteligencia Interior, el Shin Bet, situaciones que para los que conocemos América Latina y Argentina nos pueden resultar normales, ¿no? Partidización extrema, lógica blanco y negro, mandatarios que hablan del lawfare, me persiguen porque soy esto, me persiguen porque soy el otro, movilizaciones, judicialización del debate político. Bueno, lo que es normal para nosotros empieza a ser normal en Israel, ¿no? Obviamente, una matriz que ya es político-cultural, que cuando uno habla con gente de más de 60, 65 años, muchos de ellos figuras importantes de la política, de la Fuerza Armada, de la inteligencia, sienten que este no es su país, ya, digamos, ¿no? Este no es lo que nosotros creamos, ¿no? La idea de los consensos básicos, la no judicialización de la política, el no crear coaliciones hiperextremistas, dándole poder de chantaje a grupos ultras o a algunos políticos acusados y en su momento condenados por terrorismo de ultraderecha. Bueno, todo eso no está pasando, ¿no? Entonces, acá está este dilema de si Netanyahu y su coalición bajan los decibeles políticos militares y nos muestran que sigue la decisión de acabar en todo lo posible con los mandos de Hamas y su estructura y de hacerlo de a poco, al menos, bueno, ese volcán político aflora. El tema es hasta qué punto en un momento las dos cosas van a estar al mismo tiempo. Vamos a tener una guerra de baja intensidad con algunos flash fuertes y al mismo tiempo una crisis política que ya no se posterga por el conflicto militar, o sea, el peor de los mundos. Y por otro lado tenemos una situación complicada, que es el tema Irán, que siempre es complicada, pero ahora se está calentando mucho más, porque la administración Trump ha venido con un discurso muy decidido, muy fuerte, de no seguir pateando la pelota con el tema Irán nuclear, ¿no? Como diciendo, bueno, basta con esta idea que ya llevamos 8 años, 7 años, 6 años de especialistas, analistas, ex miembros de la inteligencia, que dicen Irán está a tantos días del uranio a más del 90% de uso militar. Irán está a tantos pocos años de la weaponización de su uranio en una cabeza de combate. Irán tiene los misiles balísticos adecuados para en su momento ponerle la cabeza de combate nuclear. O sea, esto lo venimos escuchando hace 6, 7, 8 años. El otro día compartimos varios días con el amigo Rafael Grossi y en las charlas que él dio y yo le acompañé, repetía eso. Irán está a nada del enriquecimiento de uranio a grado militar a más del 90%, está a años, no muchos, de una cabeza de uso militar, tiene una capacidad misilística muy importante, que de hecho probó en los intercambios contra Israel, porque esto es lo que hay que tener en cuenta. En la segunda oportunidad en que se intercambian misiles ambos y ataques, en la primera oportunidad Irán usó chatarra, básicamente misiles, copias de viejos modelos soviéticos, muchos drones, un ataque casi teatral para que Israel pudiera interceptar todo. Y de hecho interceptó todo. Pero en la segunda ataque, Irán ya usó cosas más nuevas y impactó en territorio israelí el 40% de los misiles que tiene Irán. ¿No? Entonces hay que tener cuidado con esto, porque si se produce un intercambio sin código, a todo o nada,
Israel puede recibir una cantidad inmensa de impactos de misiles. Obviamente, Irán se sujeta a recibir una cantidad inmensa de misiles, de bombas, y si las cosas llegan al extremo, que sería muy extraño, pero está a disposición de Israel y no de Irán, son las más de 100 cabezas nucleares. Israel tiene posicionados en misiles balísticos Jericó o en sus submarinos, en misiles Tomahawk, ¿no? Y acá lo que hay es una administración Trump que saca el tema de Irán en la conversación con Putin. O sea, en mitad de una de las primeras, pocas aún, conversaciones directas entre Trump y Putin, en el documento que da a conocer la Casa Blanca, hay un párrafo sobre Irán, donde Estados Unidos le dice a Rusia que ambos dos comparten la idea de que Irán no puede acceder a cabezas nucleares, que el programa nuclear iraní se tiene que mantener dentro del uso pacífico, pero Rusia dice eso, pero al mismo tiempo Rusia dice, cuidado con atacar Irán. Nosotros no estamos de acuerdo con que se ataque el programa nuclear. Hay que negociar, hay que hablar, hay que darles incentivos a Irán, hay que hacer un palos y zanahoria, más zanahoria que palo, pero guarda con atacar el programa nuclear iraní. Esa es una línea roja, tanto para Rusia como para el régimen de los ayatolás, ¿no? Los ayatolás siempre dijeron, la línea roja es el programa nuclear iraní. Si nos atacan el programa nuclear iraní, es guerra total. Nos vamos a estar dosificando los misiles, los drones, que atacamos, que no atacamos. Se abren la puerta del infierno y cada uno usará lo mejor. Y Estados Unidos ha trasladado dos grupos de batalla, dos portaaviones de combate nucleares, uno de ellos el Carl Vinson, que hace un tiempo tuvo de maniobra en Argentina, con sus cruceros, sus destructores, sus fragatas, sus submarinos de ataque, y además trasladó bombarderos B-2, que es por ahora el bombardero estratégico más sofisticado que tiene Estados Unidos, a Diego García, ¿no? Es un despliegue, no diré para una guerra inminente, pero es un despliegue muy masivo. Usualmente cuando Estados Unidos pone más 3 portaaviones, porque va a haber guerra, ten 2. Y una operación que puede ser una operación psicológica, de propaganda, de decepción, de funcionarios americanos o de medios afines al gobierno americano que dicen no descartamos el ataque. No lo descartamos. Y el propio Trump diciendo, como mínimo, si Irán cruza la línea roja del uso del grado militar de uranio, más del 90%, quizás Estados Unidos no participe, pero no haga nada para trabar el accionar israelí, ¿no? Que era la postura de Trump diciembre-enero, al poco de asumir en el 20 de enero. Pero en las últimas semanas ha ido más allá, ha dado a entender que Estados Unidos participaría y de hecho lideraría un eventual ataque iraní. Y lo último es el tema de otro aliado de Irán, y otro aliado de Hamas, y otro aliado de Hezbollah, que ha mostrado una resiliencia importante. Los que seguimos los temas militares sabemos que son un grupo guerrero con mucha experiencia que se remonta a las guerras comunistas, anticomunistas del Yemen, de la Guerra Fría, que son los Houthis, que han derrotado hace pocos años a Arabia Saudita, con las mejores tecnologías militares de Europa, las mejores tecnologías americanas. En la guerra civil entre los Houthis y los yemenitas apoyados por Arabia Saudita, los yemenitas lograron un triunfo militar y han venido siendo atacados en los últimos meses, y ellos siguen cada tanto por siendo un dolor de cabeza para el tráfico mundial en una zona estratégica, como es el Mar Rojo.
¿no? Y cada tanto tirando misiles balísticos o misiles cruceros de largo alcance a Israel, que algunos no han sido interceptados, han caído en el desierto. Pero digo, estamos hablando de gente con capacidades de resistir. Especialmente el ataque de la semana pasada no fue una mera punición como se venía produciendo hasta ahora, sino fue un ataque bastante fuerte y con el objetivo de limitar fuertemente la capacidad operativa de los Houthi. Veremos en la próxima semana si eso se logró o no. En síntesis, eh, este capítulo no está cerrado. Eh, la inteligencia y el aparato de defensa de Israel sabe perfectamente que Hamas no va a ser desalojado de Gaza. También sabe que Estados Unidos no quiere un reinicio de la guerra. Trump se necesita centrar en otros temas, por eso quiere cerrar Ucrania, quiere cerrar Gaza, se tiene que concentrar en China, en el Indo-Pacífico, y en esta apuesta virulenta, que veremos cuál es su resultado, de hacer una gran paritaria mundial a nivel económico, comercial, tecnológico, que tiene a todo el mundo alteradísimo, donde muchos que no son especialistas en comercio internacional y finanzas hablan de locura, de estupidez, de imbecilidad. Yo no me animo a decir ni que sí ni que no. Lo veremos en los próximos meses, cuál es el resultado. Pero lo que sí queda claro es que Estados Unidos, en este clima de replantear su rol económico, comercial y financiero en el mundo, eh, y de asumir que la competencia estratégica en este nuevo mundo bipolar es con China, lo que menos necesita son conflictos. Por eso cerrarlo de Ucrania, cerrarlo de Gaza y amenazar a Irán con la esperanza de que se abra una mesa de negociación y que el tema iraní no sea una nueva crisis que se estabilice el sistema internacional, el precio del petróleo. Lo que menos necesita la economía internacional en estos meses por venir es una crisis petrolera, digamos, ¿no? Como podría provocar una escalada con Cierro acá, hay un montón de cosas, pero bueno, a lo mejor surgirán con las preguntas y los comentarios. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Fabián. Muy, muy interesante. Vos juntaste justamente los dos temas que en el conflicto con Hamas, digamos, el tema interno propio de Israel y la relación de Israel con su frente de guerra. Y al mismo tiempo también el contexto internacional, eh, no digo, a ver, cercano, como sería Irán o de regional, y también el global, que hacen que este periodo sea extraordinariamente de cambio, ¿no? Ahora sí que estamos en un periodo también muy importante de gran incertidumbre, ¿no? Uno siempre comenta que todos los años, yo toda mi vida siempre he escuchado en estos tiempos de gran incertidumbre. Bueno, sí, es gran incertidumbre y de anarquía, ¿no? Ahora sí que los realistas están, que los En principios del nuestra realismo salsa. están trabajando, exactamente, ¿no? Están trabajando, uno no, simplemente hay que mirar la realidad, ¿no? Ahora, justamente, todos los modelos de negociación, por lo que te iba escuchando, estaba pensando en modelos de negociación y el escenario es muy, muy complicado para resolverlo. En el caso de Israel, el gobierno tiene esta puja y esta tensión, ¿no? Seguir una guerra que no tiene un final fácil de vislumbrar o caer, ¿no? O reinventarse. Eventualmente, no solo caer, ir presos, muchos de ellos. Claro. Y eso no es eso claramente es un problema. Eso habría que agregar ahora también a los nuevos modelos de negociación, ¿no? Decir, bueno, esta situación te condena
a que las fuerzas estén trabadas y que y que se vaya a la escalada, ¿no? Yo estaba leyendo un autor que no se trata mucho, un politólogo británico, ¿no? Que escribió un libro en los 90 y él justo tenía un capítulo y dice, las Malvinas es un caso donde los gobiernos están condenados a escalar, ¿no? Hablando de la crisis de abril del 82. Y estaban condenados a escalar por la política, porque ambos gobiernos estaban en la misma situación. Que eso es algo que recién ahora, después de 42 años, se está empezando a conversar, ¿no? Digamos, algunos lo vimos, está una tesis por ahí Hace dando, una mucho. tesis una tesis de maestría discutiendo esos temas, pero digo, eso es un dato, agrega a la teoría internacional. Y vos entonces, como la pregunta que te van a hacer, bueno, vos cómo ves el futuro, porque esto es lo que está apareciendo, y cómo si la Argentina en este escenario, qué juego debería jugar, porque no estoy diciendo si hace bien, a ver, qué es bueno o malo, sino que vos cómo ves cuál sería la navegación, la carta de navegación de la Argentina, para no usar la hoja de ruta. Ya lo usamos bastante en los 90, la hoja de ruta. Viste, Ya la quemamos, ya la quemamos. A ver, yendo un poquito a la Argentina, eh, primero que todo, asumir que somos policy takers, ¿no? Asumir que somos receptores de políticas. Que en algunos casos las podemos amortiguar y en otros casos no las podemos amortiguar. Yo obviamente estoy hablando para aquel que tiene una postura sana y pragmática y constructiva. Para el partisano que tiene la publicidad política partisana, no estoy hablando, ¿no? Esa gente hace su tarea de histeria, de demolición. Y, digo, esa gente no, la que trabaja para el pánico, no. Es un trabajo, ¿no? No es quizá el más digno, pero no deja de ser redituable y la esposa y los hijos y los amantes seguramente estarán agradecidos por el estipendio, por esas actividades. Digo, hablemos para el que está confundido, para el que tiene incertidumbre, para el que tiene miedo. El otro elemento ligado a eso es que es parte de nuestro egocentrismo y autorreferencialismo, que es esta idea, bueno, pero Trump lo quiere a Milei, apoya a la Argentina, pero no nos exceptúa de nada, es falsa la relación de Trump con la Argentina, ¿por qué no somos el único exceptuado? ¿No dicen que es tan fuerte? Bueno, Israel se comió un arancel de 17 más alguno punitivo más, y es el país más aliado de Estados Unidos, especialmente de la administración Trump, y se comió 17 puntos de tarifa, más algunas sanciones en algunas áreas especiales. Nosotros recibimos 10, digo, esta idea de ¿por qué nosotros no? Vean, nadie dice que la Argentina, que Trump todas las mañanas se levanta a las 5:30 de la mañana y le pregunta a Melania, ¿cómo está Argentina, Melania? ¿Tenés noticias? No, ¿me entiendes? Trump, Rubio, Waltz, su jefa de gabinete, los 12 de la Florida que tienen posiciones clave, que hablan español, viajaron 200 veces a América Latina, conocen a decenas de políticos argentinos, saben que la Argentina, este gobierno es un aliado ideológico, un aliado político y un aliado en materia de seguridad internacional. Virtud del gobierno, de tener un vínculo con un gobierno afín y también una región que trabaja para nosotros. Lula nos está haciendo un favor enorme en sus posturas antiamericanas, el Lula 3 tan diferente al Lula 1 y al Lula 2. Se Boris revirtió ¿no? está grande y enojado y con esposa joven, ambiciosa, que es una combinación a veces medio letal, digamos, ¿no? Y además los 520 días de prisión en su cabeza, creo que él cree que fue el Lavallato, el Mencelao y el Petrolao fue toda una conspiración de la CIA. La CIA sabía de la corrupción de Brasil mucho antes que estallara las crisis de corrupción. Esta idea, Moro era de la CIA y por eso metió... No, a Lula lo metió preso Moro, después una segunda instancia y tercera instancia y cuarta instancia.
y la justicia y el establishment político lo liberó porque necesitaban a alguien que pudiera estar, tuviera posibilidad de ganarle a Bolsonaro. Por eso lo liberaron. Hay confesiones premiadas, hay devoluciones de miles de millones de dólares. Aquel que diga que el problema de Brasil fue que Moro era un agente de inteligencia, o es un idiota o es un malintencionado. No entiende Y nada de lo que pasó en Brasil. de modo no dijeron que fuese inocente. Obviamente. Digo, vos cuando haces delación premiada, como hizo Marcelo Debrecht, están las delaciones premiadas en Internet, de él y de decenas de empresarios que cuentan cuánto pagaron, a quién le pagaron, cómo le pagaron. Digo, entonces, Lula 3 nos favorece. Petro, ni que decir. Boric, diciéndole a los israelíes, hienas que atacan niños, ¿no? Hienas, hienas. Un presidente diciéndole a Israel hienas. Nadie le avisa a Boric toda la tecnología israelí que hay en las Fuerzas Armadas. Yo soy jefe de la Fuerza Aérea chilena, me suicido, ¿no? Porque el día que Israel sacó el agregado militar de Chile y lo trajo acá a Buenos Aires, pero en cualquier momento Israel levanta la palanca y Chile se queda sin los satélites de comunicaciones. Digo, me parece que no hay conciencia en el gobierno chileno de la influencia militar que tiene la tecnología israelí en su defensa, ¿no? Igual que Petro, que acaba de anunciar la compra de los Gripen, el cockpit de los Gripen es todo de Elbit israelí. Entonces, o le cambian el cockpit a los Gripen, que van a salir mucha plata, o le piden a Boric a Petro que se calle hasta que termine el mandato, digamos, no sé cómo va a ser la cosa, ¿no? Bueno, hoy lo hablaba junto con un importante funcionario sueco, ¿no? Vayan preparando un cockpit que no sea Elbit, digamos, ¿no? Bueno, Evo Morales, ni qué decir. El tope alternativo. Claro, viste, uno enfadea, le podemos hacer una enfadea. Entonces, la región juega a nuestro favor. En Brasil tenemos 2 años más del PT acusando a Estados Unidos de cosas más terribles. Boric se va a fin de año, pero bueno, tenemos un añito más, Petro otro tanto. Y además el Atlántico Sur y los pasos naturales estratégicos y la Antártida son crecientemente importantes, y eso es un activo geopolítico para la Argentina, que la Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Casa de Gobierno lo tiene que saber manejar, y el propio Ministerio de Economía lo tiene que saber poner en la mesa de negociación. Entonces, la hoja de ruta es el otro elemento que no sé, sinceramente no lo sé, no me animo a hacer Nostradamus, porque no estudié economía, pero no soy especialista en tarifas, en guerras comerciales. Hoy lo que uno ve es un consenso de que el equipo de Trump son todos unos locos, unos psicópatas que no entienden nada, que son unos improvisados, que lanzaron esto y que todo va a terminar terrible, no va a llevar puesto. Yo, verdad, no lo sé. No sé si esto está bien pensado o mal pensado. Estoy hablando con gente que sabe, algunos me dicen que no está tan mal, otros me dicen que está regular, otros me dicen que está mal. Digo, lo que sí tenemos que entender es que estamos en un replanteo geopolítico de Estados Unidos. Y es un parto con dolor. Es un parto con dolor. Quizás es un parto geopolítico sin cesárea. Va a haber que empujar, empujar y empujar. Y esta idea de Trump está liquidando a la Argentina. A ver, Trump cuando toma esta medida no está pensando en ningún país. En el primer país que está pensando en Estados Unidos y como máximo en dañar a China, nada más. Si hay un juego geopolítico es ese. Y también esta idea de que Estados Unidos se repliega, que Estados Unidos ya no va a estar. Hoy, Rubio estuvo en la OTAN, el secretario de Estado, en la reunión general de la OTAN. Rubio llegó y dijo, señores, nosotros no nos vamos a ningún lado, no nos vamos a la OTAN, estamos acá, la OTAN la fundamos nosotros y seguimos estando. Lo que queremos es una OTAN que gaste más, ¿entienden? El que no gaste más, a lo mejor lo echamos.
Estados Unidos se queda, sigue en Europa, sigue en la OTAN y vamos a gastar más en defensa, como ustedes, tienen que gastar más. Digamos, muy interesante escuchar lo que dijo Rubio hoy en la OTAN. ¿No? Te diría de se va, ¿no? Viendo que ahora el sector de Europa Occidental y sus proxies en América Latina es cómo transformamos el parque temático Disney de Europa Occidental en Esparta, ¿no? Nos vamos a unir, vamos a el paraguas nuclear francés, si se va a Estados Unidos transformamos la OTAN europea, vamos a fusionar las divisiones Panzer de la Bundeswehr con los Leclerc, bueno, una cantidad de delirio, de exageraciones, digo, Alemania, la autonomía militar, la Alemania acaba de comprar para su fuerza aérea los F-35 americanos de Lockheed Martin. Digo, no hay modo, no hay escapatoria. ¿me entendés? O sea, vamos a empezar a producir a full tanque, vamos a producir 50 tanques. Europa se va a decidir a producir masivamente y producir 1/10 de Rusia, todos juntos, ¿no? Entonces me parece que acá hay un gran replanteo estratégico. Los argentinos, no el argentino normal labura, paga sus impuestos, cuida a sus hijos. Digo, nuestro círculo rojo, ¿no? El círculo rojo que nos dijo que ganaba Biden, que después que ganaba Kamala, después que ganaba Trump por poco, que nos dijo que ganaba Larreta, que ganaba Massa, que ganaba Milei, pero caía en Pascua del 24. Después nos dijo a fin del año pasado que tenía mucho poder, iba a ser un dictador, que había que derrocar. Ahora iba a caer por la libra, la criptomoneda. Después iba a caer por ahora no, ahora digamos, nuestro círculo rojo, yo a mi alumno le digo que la clave para destacarte como analista es fijarte qué dice el círculo rojo y decir lo contrario, ¿no? Y en las embajadas del mundo te toman como Nostradamus, ¿no? Te dicen, este pibe, ¿eh? ¿No? Vos tenés que escuchar. Obviamente a veces la aciertan, 5%, 4%. Y ahora nuestro círculo rojo es, esto fracasó, el plan Argentina va a fracasar, está destinado al fracaso porque cayó 12% de las acciones argentinas en Estados Unidos, que es fundamental para la economía argentina, ¿no? Porque las acciones argentinas en Wall Street marcan el ritmo de la economía argentina, seguramente, ¿no? Tantos millones de argentinos tienen acciones y nuestras empresas son tan de invertir en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? ¿No? Bueno, Trump, el otro día me decía un economista muy importante, bueno, ¿para qué sirvió la relación con Trump? La relación con Trump va a servir para que nos den entre el Banco Mundial, FMI, BID y CAF 26.000 millones de dólares. No, que eso no alcanza a cubrir los próximos 10 años. No, no alcanza a cubrir. Hay que seguir bajando la inflación, generar un poco de confianza después que baje esta tormenta un poco a nivel mundial, salir al mercado de capitales y cubrir los endeudamientos con nueva deuda. ¿No? Esta idea de Argentina ya está destinada al fracaso, al colapso, porque esta política de Trump va a hundir a la Argentina. Puede ser, no sé. Lo que digo es que me parece que vos dijiste realismo. Una de las frases que a mí me enseñó Roberto Russell en mi primera materia con él a los 19 años, gran amigo, gran maestro, era que el realismo es una linterna que te ilumina 1 metro adelante del pie, para evitar escalones, pozos. Obviamente los marxistas y los liberales ven la luz al final del túnel, viste que ellos conocen el fin de la historia, los marxistas ven el paraíso, a Marx desnudo comiendo una manzana con Eva, ¿no? Ellos tienen develado el futuro. Los liberales, más o menos, ahora están un poquito tímidos, porque algunas cosas de los 80 y del siglo XXI no las tuvieron muy bien, el tema de más comercio, más paz, más inversiones, más paz, China se va a democratizar, y bueno, todo lo que escuché, nos tuvimos que fumar 30 años, ¿no? Como un profesor de Estados Unidos un día me dijo, Fabián, China este año crece 10%, más riqueza, más producción, menos pobreza en el mundo, más comercio. Le dije, sí, 10% de gasto militar más de China. Ah, bueno, no lo había mirado así. Me dice, bueno, ¿no? Claro, que los problemas. ¿no? Entonces me parece que ese es el camino, ¿no? La linterna apuntándonos adelante de los pies, lo implica que no nos caigamos al pozo,
pero es un escenario para ser muy prudentes, para ser consistentes, para no cambiar caballo en mitad del río, para no creer que Estados Unidos abandona alegremente a sus aliados, no va a abandonar a ninguno de sus aliados. Le está pidiendo que colaboren en la casa, ¿viste? Como cuando vos tenés hijos ya mayores de 18, ¿no? Que se tiraban todo el día, bueno, está bien, limpia tu cuarto, pegale una lavadita al baño. Si conseguís algo part-time de 2 días para pagarte la mitad de la cuota de la facu, bien. Sí, fíjate si te podés pagar la obra social, al menos, ¿no? Bueno, esta cosa de vos seguir pagando la obra social, seguir pagando todo. Pero el pibe ya tiene 18 años. Ya está, ya puede aportar un poquito, ¿no? Europa ya está en condiciones digamos, de dejar de creer que una persona con expectativa de vida de 82 años como en Europa se tiene que jubilar a los 60. Claro, O sea, se pasa 23 años de su vida mirando el techo después. claro. Ahora, entonces, a ver, ya que estamos, para volver un poco a Israel y Hamás, Medio Oriente, tenemos un contexto entonces global con las características que acabas de comentar. Em, ¿cómo, digamos, tampoco a Estados Unidos le conviene que el conflicto, no va a abandonar el conflicto, no va a perder el interés en el conflicto de Israel, ¿no? Digo, entonces, si lo que vos expusiste es complejo, la situación, ¿cómo crees que se puede, cómo crees que se puede seguir navegando por ahí? O, digamos, ¿qué sería a ver, no digo lo racional, lo que teóricamente posible o sería mejor para las partes? ¿Hay alguna posibilidad? Porque en el fondo el problema sería sacar los extremismos y buscar el acercamiento, la convivencia. ¿O te Mira, parece algo hay, claro eso? Complementando lo que dice Alejandro, mirando un poco al futuro, hay algunos actores que están cobrando importancia y hay que ver qué rol van a jugar en los próximos días, semanas, como puede ser Arabia Saudita, que está adquiriendo un rol protagónico en varios frentes, incluso con Ucrania, pero también en particular en Medio Oriente. Eh, Turquía, que indirectamente no quiere enfrentarse con Israel, pero está teniendo algunos chisporroteos ahí en Siria por intereses encontrados. Entonces, dentro de toda esta problemática que relataba recién Alejandro, bueno, que vos planteaste en tu exposición, que fue muy completa y clara, ¿qué podemos esperar en el futuro para alcanzar lo que muchos creen lejano, que es la paz? eh, a ver, ahí hay varias cosas. Lo primero que yo creo que la administración Trump, lo primero que hay que entender que a diferencia del primer mandato, Trump está en buena sintonía con el Deep State americano, con las agencias permanentes. Especialmente hay muy buena onda con el Pentágono, no hay mala onda o tan mala onda con la CIA. Con el Departamento de Estado cuesta más porque ha sido históricamente un búnker más demócrata. ¿No? Con el FBI sí está todo podrido, con el servicio secreto después del atentado también. Pero bueno, no son dos agencias que participen mucho en la política exterior. Por lo tanto, Trump en bastante buena sintonía con las agencias que se dedican a la seguridad nacional y la defensa. Eso es un dato importante. ¿Por qué lo digo? Porque quizás llegue el momento, Trump es ante todo un pragmático, es un hombre que mira la realidad de frente, por más que después la cubre con exageraciones. Yo siempre digo, Trump no hay que tomarlo literalmente, hay que tomarlo seriamente. Si vos lo tomás literalmente, te quedás enganchado esperando a los marines que desembarquen en Groenlandia, que bombardee Copenhague, ¿no? Te quedas enganchado en la retórica. Pero sí hay que tomarlo seriamente. No va a invadir Groenlandia, pero va a forzar a Dinamarca
a ponerse las pilas en algunas cuestiones, digamos, ¿no? Esta idea de, tenemos dos extremos, o lo tomamos literalmente y nos quedamos enganchados en que es el nuevo Pedro el Grande, que es un dictador, sin entender cómo es el sistema político americano, donde el presidente tiene poderes pero no absolutos, ni mucho menos. O todo lo que dice es un bolazo, no sirve para nada. Cuidado, cuidado, ¿no? Un Trump 1 mucho más débil que el Trump 2, en el año 17 le dijo a Europa suban el 2% del gasto. Y casi todos, menos 8 miembros de la OTAN, ya están en 2% del gasto. Ese fue Trump. ¿Sí? Además de la realidad, los sustos posteriores, ¿no? Cuidado con esta idea de o lo tomo literalmente y me quedo enganchado con el circo, o es un tigre de papel que no sirve para nada. Cuidado. ¿A dónde voy con el tema de Israel? Lo que puede pasar en algún momento es que el Estado profundo, sus agencias, el Pentágono, la CIA, el Consejo Nacional de Seguridad, le planteen a Trump que obviamente hay un valor supremo a cuidar, que es que no se abra una guerra en el Medio Oriente. Estados Unidos no se puede distraer con una nueva guerra en el Medio Oriente. Y que en algunos casos hay que ser duro con el aliado, que es Israel. Ya lo fue Trump. Netanyahu no quería firmar la tregua de enero. Lo obligaron a firmar la tregua de enero. Ahora, si Netanyahu empieza a ser visto como impulsor permanente de crisis que pueden derrapar algo más grave, yo no tengo duda que Trump puede tomar la decisión de largarle la mano, ¿no? Esta idea de son amigos, son amigos, son amigos, bueno. La política es un terreno árido y más cuando manejas un imperio, ¿no? Entonces, cuidado con Bibi y su alianza de, bueno, tenemos un cheque en blanco en Washington. Yo digo que tienen un gran respaldo, un gran apoyo, muchos vínculos, pero cuidado con tirar de la piola. O sea, Estados Unidos no va a subordinar su interés estratégico nacional, que Trump lo entiende, a la supervivencia de un aliado, como dirían el Imperio Romano, de un cliente como es Israel. ¿No? Porque los imperios tienen la generosidad, especialmente cuando son democracias, de decirnos aliados, ¿no? Que suena lindo porque nos pone como pares. Pero la mayor parte no somos aliados, somos clientes, ¿no? Que como en el Imperio Romano, los clientes suelen creer que entienden mejor el proceso decisorio de Roma que los romanos y suelen equivocarse, ¿no? Y cometer serios errores. Entonces, prioridad 1, el no reinicio de una guerra masiva en Líbano, el no reinicio de una guerra masiva en Hamas, sí apretar fuertemente a Irán para que no avance hacia el programa nuclear de uso militar, con el apoyo de la OIEA. Rafael Grossi va a ir pronto hacia Irán a ayudar en esta negociación, eventualmente con Rusia, porque se imaginarán que Putin tampoco quiere un Irán con armas nucleares. No deja de ser el imperio ruso versus el imperio persa, ¿no? Ninguna potencia quiere tener un país vecino con armamento nuclear y misiles. Digo, no seamos ingenuos. Los misiles iraníes llegan a Israel y llegan a Rusia, no llegan a Estados Unidos. Tienen 2.500, 3.000 kilómetros de alcance. No creo que ningún hombre del Estado Mayor Militar y de Inteligencia ruso tenga el más mínimo interés de reducir el leverage ruso sobre Irán cuando Irán tiene cabezas nucleares, ¿no? Si Irán tiene cabezas nucleares, se empieza a comportar con otra conducta. Y si Irán tiene cabezas nucleares, Turquía va a querer cabezas nucleares, Arabia Saudita va a querer cabezas nucleares, ¿no? Y Rusia, el único activo que tiene,
dado su escaso PBI, su población estancada, su primarización productiva, es el poder nuclear. Ahora, si el poder nuclear se transforma en un commodity, que tenés 8 vecinos con cabezas nucleares, bueno, ¿cuál es el diferencial? ¿Cuál es el activo? ¿No? Cuando vos te sentás en la mesa, decís, China tiene 20% del 16% del PBI mundial. Estados Unidos tiene el 25% del PBI. Producen esto, producen lo otro, producen inteligencia artificial, los autos eléctricos, Rusia, tiene mucho petróleo, gas y 5.000 cabezas nucleares. Y Putin, que es un liderazgo fuerte. Listo, son los activos que tiene. Nadie habla del auto ruso, del celular ruso, del avión ruso. Es armas nucleares, gas y petróleo y minerales. Period. Entonces, creo que que es lapsus. Trump tiene un buen aliado potencial con Putin y yo creo que la negociación Estados Unidos-Rusia es un tablero mucho más grande, no solo es Ucrania. Pega en tema Irán, pega en tema China. Digo, hay varios juegos acá, porque acordémonos que la regla básica de la geopolítica es que tu enemigo más peligroso es el que está pegado a vos. Y el que está pegado a Rusia, literalmente pegado a Rusia, es China. China tiene 400 millones de habitantes en la frontera con Rusia. Rusia tiene 20 millones, 15 millones. Cuando Putin mandó a modernizar los Iskander, los misiles de corto alcance con cabezas tácticas nucleares, parte de los misiles modernizados los puso en Kaliningrado, en Europa, en el corazón de Europa. El pedacito que le queda a de la ex Unión Soviética dentro de Europa, llamemos occidental. La otra mitad la mandó a la frontera con China el año pasado. O sea, se modernizaron las cabezas nucleares destinadas a China. Supuestamente el aliado, el partner, el sur global, los BRICS y toda la sanata esa. Putin modernizó los dos. ¿No? Entonces, acá hay un juego mucho más grande. Y vamos un poquito a Ucrania, que lo vas a desarrollar vos en el próximo webinar, Claudio. Pero están conectados estos tableros. Gaza tiene que terminar, Líbano tiene que terminar, como tiene que terminar Ucrania, porque Estados Unidos no quiere distraerse más en esos temas. Y necesita a los rusos. Necesita a los rusos en el rol que tienen en Siria, y además porque Rusia tiene un vínculo con Israel muy importante. Hay 1 millón de israelíes que son rusos y descendientes de rusos. ¿No? No es un vínculo cualquiera. Hasta hace unos años el canciller israelí era un hombre nacido en Rusia, Lieberman, que hablaba ruso y cuando se reunía con Putin le decía a la prensa, para provocarla, váyanse que nos tenemos que quedar hablando entre rusos. ¿No? Y los diarios progresistas de Israel entraban on fire, ¿no? Porque decía, ¿cómo usted es israelí? Y el tipo, ¿no? Se divertía poniéndolo nervioso. Entonces, cuidado en ver segmentadas las cosas, ¿no? Ucrania va por un lado, Medio Oriente va por el otro, y como decimos, hay actores que ligan todo esto. ¿Por qué las negociaciones con Ucrania se hacen en Riad? ¿No? ¿Por qué en Riad y no en Suiza, o en Luxemburgo, o en Argelia, que es un país que se lleva bien con Rusia y con Estados Unidos? Se hace en Riad. Muy interesante. País que está muy atento a que Irán no tenga armas nucleares. País que viene dialogando con Rusia, y ahora Trump dijo que también le interesa, de hacer un eventual pool petrolero entre Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudita, los 3 principales productores de gas y de petróleo en el mundo. ¿No? Y a su vez, Arabia Saudita e Irán, que son los principales proveedores de energía, de petróleo y de gas de China.
¿no? La vez pasada me decían en Estados Unidos, bueno, a nosotros no nos interesa más el Golfo Pérsico porque no compramos más petróleo ahí. Digo, disculpame, ¿y China? Ah, bueno, sí, China sí, entonces no te vas a ir. Vos no te vas a ir de al lado de la canilla que abastece a tu enemigo. El día que haya una crisis, vos estás en condiciones de cortarle el flujo de energía a China. Digo, cuesta, porque esto es un gran quilombo, ¿no? Y además estamos bombardeados de información, y los tiempos son ínfimos, pero está todo ligado. Complicado el tablero internacional, sí. Mm. Y ya estamos llegando al Sí, final una última, del seminario. sí, una última Quedaron pregunta un par de porque me preguntas, parece, ¿no? no, no, una que quiero que me parece importante que puedas comentar porque tiene que ver, bueno, el tema de los rehenes en todo esto, porque no los hemos tocado y siempre que es un dato, un tema muy importante respecto a las motivaciones, las susceptibilidades y los problemas y la búsqueda de la paz. Esa parte, ¿cómo ves que puede tornarse? Bueno, es uno de los frentes que tiene Netanyahu, ¿no? Además del tema corrupción, pelea con el aparato profundo israelí, pasarse factura del 7 de octubre. eh, Hay digamos, un elemento que presiona mediáticamente y moviliza a un segmento de la sociedad israelí, que es el tema de darle una solución a esto, y jamás lo sabe. Hamas entiende muy bien la política israelí, y utiliza eso. Digo, imagínate para cualquier otra sociedad lo que es cambiar algunos cadáveres de ciudadanos israelíes por cientos de combatientes palestinos. Vos entregás 3, 4 muertos y recibís 300 combatientes. Ninguna sociedad lo haría. Estados Unidos no lo haría, Rusia no lo haría, China no lo haría, algún país occidental de esto moderno puede ser. Eso es solo Israel, ¿no? Donde ese cuerpo, eh, que además es entregado con toda una ceremonia militar, con Hamas, con ametralladora, traje mimético, porque Hamas es interesante, combate en jean y remera, pero cuando hay actos se pone el traje mimético, los chalecos antibala, ¿no? Tienen esas dos facetas, ¿no? Obviamente jamás combate de civil para cuando aparezca un muerto en el combate se diga murió un civil, ¿no? Los mejores uniformes, los mejores cascos, los mejores cinturones tácticos jamás no lo muestran en combate, lo muestran La cuando hay ceremonia. ceremonia de entrega, ¿no? Donde se firma el papel, la gente aplaude, ¿no? Meten cartitas dentro de los cajones para que lo abran los familiares, un show macabro notable. Y uno de los instrumentos que Hamas utilizó todo este tiempo es el tema de los rehenes, vivos y muertos, ¿no? Entonces, mientras este toma y daca se dé, ataque un lunes, ataque un martes, Hamas sabe que uno de sus activos es el tema de los rehenes. Que no digo que esté en condiciones de poner en crisis al gobierno de Netanyahu, pero es uno de los factores movilizadores. Vos sabés que en América Latina sabemos mucho de eso. Olson, ¿te acordás? La acción colectiva, Sí, sí. ¿no? Bueno, acá puede ser gente que se movilice porque no soporta más la corrupción de Netanyahu, gente que no, de la fuerza de seguridad, que no quieren su politización. Netanyahu se está transformando como una especie de polo de atracción de un montón de personas movilizadas por diferentes razones. Y uno de los segmentos, no sé si el mayoritario, pero que puede llenar plazas, puede generar movilización social, actividad en las redes, emoción, empatía, son los familiares y amigos
de los rehenes vivos y de los rehenes fallecidos, y que además no se sabe si están vivos o desaparecidos o muertos, ¿no? Porque hay un listado y no se sabe quién de ese listado que falta está vivo o muerto, ¿no? No, Obviamente son el pato de la boda, ¿no? Lamentablemente los estados, más cuando están en guerra y cuando se juegan intereses tan duros en política interna y externa, estas variables a veces no son las centrales. Influyen, pero no determinan. Sí, sí. No, sí, sí, entendemos. Bárbaro. Bueno, muy bien, Claudio. Bueno, yo creo que con esto hemos cubierto todo lo posible. No. Seguimos con incertidumbres, pero con incertidumbres informadas. Está Fabián, tranquilo el muchísimas globo gracias por terráqueo, sí. tu presentación. Es para que se vayan a dormir tranquilos hoy a la noche, disfruten el fin de semana. Vamos a estar un poco más tranquilos, en cierto modo. Bueno, también antes de irme y que Claudio los salude, los quiero invitar a todos los participantes, comentarles que el 11 de abril, el viernes 11 de abril, vamos a tener el seminario de análisis de Ucrania, donde Claudio Pascualini y Horacio Sánchez Mariño, también miembros, ¿no?, del OSIT, van a ser los panelistas. Yo voy a actuar como moderador. Así que muchísimas gracias, Fabián. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en este seminario. Creo que has hecho un aporte importantísimo, Fabián, de lo que uno viene escuchando y uno viene viendo. Realmente esto me parece superlativo lo que estás haciendo, y que es una tarea solitaria, porque viste, no paga traer tranquilidad. Lo que hay que ¿Cómo? es ¿No era pago evitar la esto? catástrofe, ¿no? ¿Cómo? Sí. Sí. Así que, Me bueno, acabas de, antes, quiero aclarar esto. Me habías hablado de $300.000 por esta exposición antes de empezar. Pero bueno, no, listo. no paga. Que lo paga Trump con lo que va a ahorrar ahora de Claro. impuestos. No, la lluvia de sobres. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Claudio, un gusto verte, y gracias a todos los que nos han acompañado, y los esperamos en el próximo seminario, el 11 de abril, donde trataremos el tema de Ucrania. Esperemos que las Abrazo cosas a todos. mejoren y que haya paz en el mundo. Un gran abrazo a todos. Muchas Chao, gracias, Ale, Fabián. chao, Pascualín. Chao, nos Abrazo vemos, a todos, Fabián. amigos. Muchas Gracias. gracias, Claudio. Gracias a todos.